Bueno, pues buenos días. Agradeceros que os hayáis desplazado hasta aquí. Ya sé que para algunos no es lo más cómodo porque no estamos en el centro de Murcia, pero bueno, gracias por ser nuestra voz ante la sociedad. Y bueno, pues se trata de que 2 días antes de nuestra asamblea, pues seamos capaces de seguir poniendo encima de la mesa cuáles son los problemas más importantes que nos afectan a diario en este sector, ¿no? Hay un problema que es el que ya tenemos varios años y que también están teniendo otros sectores, para ser claro, que es el problema de personal, ¿no? El problema de la falta de conductores es algo que se está haciendo cada vez más penoso, ¿no? Según la mayor asociación europea, IRU, en Europa faltan 500.000 conductores. En España se habla de 30.000 y en la región de Murcia faltan unos 2.000 conductores. A eso hay que añadir que la edad media de los conductores que tenemos en España supera los 50 años. Con lo que quiere decir que en poco tiempo empezarán jubilaciones. Se está tratando también por parte del sindicato de crear o hacer una jubilación anticipada como trabajo que atañe una peligrosidad y bueno, en ese tema estamos, pero que si eso llega pues todavía será un problema más grande, ¿no? Se está tratando por parte de empresas y de traer trabajadores de otros países, ¿no? De terceros países, pero eso conlleva muchísimos problemas porque no es fácil, no es algo que sea... y hay muchos ministerios implicados en el tema, ¿no? El propio Ministerio de Transportes, el propio Ministerio del Interior, que es muy difícil poner tanta burocracia de acuerdo y que sea fácil contratar conductores en estos terceros países. Creemos que puede ser una solución, creemos que por lo menos aliviaría esta presión que tenemos de conductores, pero ya os digo que no es fácil. Otro problema que también atañe últimamente a las empresas y cada vez más es el problema de la cantidad de autónomos que hay en España, ¿no? Para que os hagáis una idea, en España hay 3.000 empresas de transporte en pesados solamente, para unos 14.000 vehículos. Eso hace muy difícil y que seamos capaces de cobrar por el transporte lo que realmente necesita la empresa, ¿no? Lo que hace muy difícil la rentabilidad de las empresas. Estamos pidiendo ayudas por parte de la Administración para hacer viable la concentración de empresas, que sea algo que anime al autónomo a unirse con otros para hacer una empresa de mayor volumen. Y bueno, no sé si queda alguno. Bueno, problemas seguro que hay muchos más, pero creo que estos son los más importantes. Bueno, y queda el que sería ya la puntilla del transporte, como lo sería para el sector agro, que es el recorte del trasvase, ¿no? Eso sería algo que llevaría a esta región al desastre total. Pensar que la mayor flota frigorífica de Europa está en la región. Hay 10.000 camiones frigoríficos que son los que dan el servicio y los que hacen el transporte de las mercancías que salen de esta región hacia Europa, ¿no?
Si eso se reduce a la dimensión que lo quieren reducir, pues van a hacer un desastre no solamente con el tema agro, con la agricultura aquí, sino con muchos sectores, entre ellos uno de los más perjudicados va a ser el transporte de mercancías por carretera aquí en esta región. Y poco más podemos decir de, no sé si aquí nuestro secretario se acuerda de alguno más añadido. Ahora, tenemos algún otro problema más. Sí. Lo que pasa es que como son tantos, algunos se te quedan en el tintero. Pero la previsible reducción de la jornada laboral para nosotros es de unos efectos tremendos, porque no afecta a todos los sectores ni a todas las actividades de la misma manera. Depende de la jornada laboral que tengan pactada ya en los convenios colectivos. Hay algunos sectores que tienen pactadas jornadas laborales inferiores a la máxima legal, que son 1.826 horas y 27 minutos, y claro, a medida que tienen ya pactadas jornadas más reducidas, les va a afectar menos. Pero la región de Murcia, el convenio del transporte, tiene la jornada máxima legal, que son las 1.826 horas y 27 minutos. Eso, la reducción de a las 37 horas y media semanales supondría una reducción de la jornada del 6%. En términos visuales, pues supone aproximadamente 13 días menos de trabajo al año. Un conductor está ahora mismo con la jornada que se tiene cubriendo, digamos, casi en lo justo la jornada laboral anual. Tener en cuenta que un conductor se desplaza, en internacional está 20 días fuera de casa más o menos al mes y las jornadas son largas. Ahora mismo, con las 1.826 horas, se llega justo a final de año para cubrir el espacio. Si se reduce en esos 13 días, estaríamos teniendo un problema muy grave, porque ya ha apuntado el presidente que la reducción de conductores es una cosa, un problema muy preocupante. Si ahora las empresas se ven obligadas a contratar un número de conductores superior al que necesitan en estos momentos, todavía ese problema se va a agravar mucho más. Y yo creo que no nos estamos dando cuenta de dónde nos estamos metiendo, pero la falta de conductores va a significar, si no se soluciona pronto, que no se va a poder solucionar pronto porque hay que atacar el problema desde muchos frentes distintos, puede tener unos efectos económicos perniciosos. Las cadenas de suministro se van a ver interrumpidas, no se van a entregar las mercancías en el tiempo convenido. En algunos casos no se van a poder realizar los servicios que se están demandando. Es urgente que se dé la vuelta a esto. Traer conductores de fuera es una parte de la solución, pero es una pequeña parte de la solución. Entre otras cosas, ya lo ha dicho el presidente, el tema burocrático es prácticamente, bueno, es un reto importantísimo para las empresas. Pero aquí hay que actuar de otra manera. A nivel de Europa, pues bueno, ya se han dado cuenta y han incluso bajado la edad para la obtención del permiso de conducir de los 21 años a los 18. Pero eso todavía no tiene efectos, porque para eso, bueno, pues hay que incentivar primero el que los chavales pues quieran dedicarse a esta profesión, y debería de mejorarse lo que es la imagen del conductor. Hay diferencias, por ejemplo, entre el conductor de un autobús y el conductor de un camión. Al conductor de autobús se le respeta, incluso se le da un aplauso cuando ha terminado el viaje. A los conductores de camión no se les trata igual. Los conductores de camión, cuando llegan al centro de carga o descarga, no se les atiende debidamente. Los centros no tienen lugares para la espera de estos conductores y que puedan pues resolver sus necesidades, tomarse un café, ir al aseo, tener una zona donde
donde puedan refugiarse del frío o del calor mientras que esperan la carga o la descarga. Eso va a ser difícil de solucionar, pero bueno, no somos capaces nosotros de tomar esas decisiones. Nosotros podemos transmitir ese deseo para que nuestros clientes, los cargadores, pues empiecen a tomar medidas. Los conductores están sufriendo robos continuos en las áreas de servicio. No hay áreas de servicio suficientes. Los camiones ya no pueden aparcar dentro de un área de servicio y hay muchos que tienen que aparcar donde pueden, donde no hay vigilancia. Se les roba el gasoil, se roba la mercancía, en muchos casos se les amenaza y eso es una cuestión que se debe de resolver. Desde Europa ya se está fomentando el que se creen áreas de servicio seguras y protegidas, pero esto no se lleva a cabo en 48 horas. Eso hay que tener los terrenos disponibles, los inversores que estén allí. Se van a tardar años en hacer una red de aparcamientos seguros y protegidos. En fin, hay una serie de cuestiones que son difíciles de solventar. Es muy difícil solventar lo que es la idiosincrasia de la propia actividad. Un conductor, sobre todo los de larga distancia, pues requiere estar fuera de su domicilio durante varios días al mes, muchos días quizás, 20 días, 22 días en función de los destinos. Hoy eso se valora mucho por parte de la gente joven y de la menos joven. Quieren conciliar la vida laboral y familiar, no quieren estar tantos días fuera de su casa y eso se entiende. Eso se ha dicho que se compensa con un salario más elevado. Nosotros creemos que puede ser una parte, pero no la solución, porque no van a faltar 500.000 conductores en toda Europa, porque los salarios sean bajos. Los salarios de los alemanes son más altos que los nuestros, los de los franceses también, en fin, los de los daneses también. Y sigue habiendo falta de conductores. Es decir, no es un tema solo salarial, que ellos no consideren que la actividad está suficientemente retribuida para el sacrificio que comporta. Son otras cuestiones. Entonces, bueno, pues nos encontramos en una situación compleja y que hace falta empezar a resolver desde muchos frentes, pero no llegamos a tiempo. No llegamos a tiempo. Yo tengo una percepción muy negativa de este asunto y creo que llegará un momento en que esto eclosionará y va a haber unos daños importantes que no se van a poder resolver. Esto va a ser como el apagón. De repente nos vamos a dar cuenta que es no tener mercancía en el lineal del supermercado en ese momento. Nos ha faltado el arroz o nos ha faltado no sé qué producto porque no hay camiones para transportarlos. Eso, y en las industrias los repuestos y en fin, en todo. En las fábricas de automóviles. Esto se puede colapsar por esta razón. Y creemos que no se le está dando la atención que merece y que se nos va a venir la ola esta encima si Europa, los gobiernos de Europa no se toman esto en serio y empiezan a ofrecer soluciones para que se cubran estas necesidades. En fin, yo creo que el panorama es bastante complicado. Sí, por parte de Europa, cuando empezó el famoso libro blanco, se ha hecho una apuesta muy grande por el tema ferroviario, ¿no? Poco a poco nos vamos dando cuenta de que el tema ferroviario no es la solución. Si miramos España, el tren sigue sin funcionar nada. El tan esperado corredor mediterráneo no termina de ver la luz en el tema de mercancías. Son cosas que Europa quiere que funcionen, pero no son realidad. No son realidad eso que está haciendo porque se esté poniendo toda la atención en el tema ferroviario y el transporte de mercancías por carretera, pues no se le esté aplicando la atención que necesita. Todo eso va a llevar añadido a lo que dice don Manuel, que
que nos está pasando y nos va a pasar. Además, el transporte de mercancías por carretera sigue creciendo cada año. Ni siquiera lo que se intenta hacer con el tema ferroviario y con el tren está haciendo que el transporte de mercancías por carretera no crezca, sino todo lo contrario. En fin, que al final tendrán que darse cuenta de que el transporte de mercancías por Europa va a ser realmente algo básico y algo que se va a necesitar cada día más. ¿De dónde están viniendo los conductores, si es que consiguen conductores extranjeros, que no sé si están viniendo de algún sitio concreto, y quizá que otros países que tengan peores condiciones, no los alemanes o los franceses? Y luego no sé si utilizan la fórmula esa del barco que alguna vez se habían planteado para evitar esas horas de viaje desde Murcia, que el camión recogiese la mercancía en Francia o en algún puerto francés o quizá de Holanda, no lo sé. Se ha intentado mucho por la autoridad portuaria de Cartagena de llevar a cabo una línea de ferry desde Cartagena normalmente a cualquier punto del sur de Francia, ¿no? Ya os digo que el esfuerzo por parte en este caso por parte de la autoridad portuaria ha sido intenso, pero siempre llegamos a un problema que hace inviable esa línea. Desde Murcia seríamos capaces de llenar seguro todas las líneas que se pusieran, todas las salidas de esos barcos, ¿no? Pero a Murcia no se importa nada de Europa. ¿Cuál es el gran problema? Que el barco tendría que volver de vacío y eso hace inviable cualquier línea. Se ha intentado aprovechar la línea para tráficos con Marruecos, pero al final no es algo que sea fácil, no es algo que haya podido llevarse a cabo. Y lo de los conductores, no sé si están consiguiendo en algún país, digamos de la Europa del Este, donde los sueldos sean más bajos y tengan más aliciente en venir a ganar dinero, como antiguamente se hacía cuando uno migraba. No, los que se está recurriendo fundamentalmente a Perú y otros países de Sudamérica. Sobre todo los que tienen convenios con España en el tema de los permisos de conducir, ¿no? También estamos contratando muchos marroquíes, conductores marroquíes, están en nuestras empresas. Del este de Europa no, porque ha crecido mucho. También el este, con todos los países, allí hay una economía muy dinámica. Polonia tiene una gran flota de camiones que demandan también muchos conductores. Ya es muy difícil traerse, como se hacía antes, traernos rumanos o de Bulgaria, conductores de esos países, ¿no? Ahora las miras están puestas sobre todo en Hispanoamérica. Y no es fácil porque hay muchos inconvenientes. Entre otras cosas, todos los conductores tienen que obtener el CAP, que es el certificado de aptitud profesional, que requiere un montón de horas de clases y lo tienen que hacer en España. O sea, tienen que venir aquí y estar un tiempo sin ingresos ninguno, esperando a concluir el CAP y que puedan tener ese certificado que les habilita para poder conducir un camión con carácter profesional. El canje del permiso de conducir pues también es complicado, menos que de otros países, pero bueno, sigue siendo complicado. Entonces, el problema que se está teniendo es el tiempo que se tarda una vez que tú has contratado al conductor para que ese conductor te pueda prestar el servicio. Que a lo mejor estamos hablando de 2 o 3 meses de estancia aquí o más, ¿eh? Entonces, eso tiene que ser a cargo del propio empresario y es complicado. Tiene que estar dado de alta desde el primer momento en la empresa, sin asignarle algún trabajo porque de conductor no puede estar. Bueno, pues a lo mejor lo tienes que contratar como mozo de almacén, o en fin, que a lo mejor no lo necesitas. Lo más probable es que no se necesite. Eso tiene un coste. Y luego tienes el riesgo, además, de que una vez que
que esta persona ha podido obtener su permiso de conducir, pues que llegue el vecino de enfrente y como le hacen falta conductores te lo quite. Pues es una cuestión bastante compleja y arriesgada, ¿no? En ese sentido, porque requiere de un tiempo, una inversión por parte del empresario y no tiene la seguridad al final de que ese conductor se vaya a quedar en su casa, ¿no? En fin, no es fácil, no es fácil. Entonces se tendrían que agilizar esos procesos, por ejemplo, el CAP que se pudiera obtener en el país de origen, que no tendría que desplazarse a España, la agilización de los canjes de los permisos de conducir, que otra cosa es que ya se han quejado las autoescuelas, ¿no? De que faltan examinadores. Aquí estamos en cola para examinar a los pocos profesionales que quieren sacarse el permiso de conducir. Nosotros tenemos en nuestra propia autoescuela, pues estamos sufriendo esas demoras porque no existen profesores para examinar. Tú a un profesional que tiene trabajo inmediato, que ha hecho un sacrificio para sacarse el permiso de conducir con un coste importante, lo que no le puedes tener es 3 meses de retraso para poderse examinar y obtener el permiso de conducir. Eso no tiene sentido y no se soluciona. ¿Y por qué no se soluciona? Pues no lo sabemos. Porque no, es cuestión de meter más examinadores. ¿Cuánto cuesta eso? Oye, nos estamos gastando el dinero en un montón de cosas que no hacen falta y para cosas que son esenciales no hay presupuesto y además es un tema que no lo arrastramos desde hace muchos años. Eso no tiene sentido. Aquí habría que hacer otras cosas. Igual que, por ejemplo, el hecho de que el carnet de conducir se pueda obtener a los 18 años, es factible hacerlo a través de un curso de FP, que hay un ciclo de FP específicamente para conductores. Y entonces esos chavales saldrían ya con el permiso de conducir. Problema en que ahora mismo ese ciclo de FP tiene unos requerimientos de inversión absurdos, porque está dentro de la rama que se llama mecánica y te exigen un montón de herramientas, te exigen un elevador de camiones, te exigen cosas que no son necesarias para un conductor. Pues hoy un conductor no hace nada de mecánica. Si no hace nada de mecánica, yo creo que ni los propios mecánicos, porque cuando se enciende la luz, les dicen de fábrica, cambie usted el chip, y ya está, y cambian el chip que le han dicho que tiene que cambiar. Pero el conductor cada vez sabe menos de mecánica y bueno, ya no, que ni cambian ruedas, ni nada, primero porque es un peligro, ¿no? Entonces, hay que adaptar esas exigencias de los ciclos de formación profesional para el conducir a la realidad. Si fuera así, pues habría muchas autoescuelas que probablemente abrirían centros concertados con educación para poder impartir estos ciclos. Nosotros, por ejemplo, estamos en ello, pero ya le hemos pedido a la consejería que reduzca los requisitos que no son necesarios para este ciclo, pero en esa lucha llevamos ya, pues no sé si 2 o 3 años o más, y aquí al final esto no se sustancia en nada, al final, no hay nada, no hay ninguna novedad. O sea que realmente no hay estudios de esos de FP para conductores, no hay ninguno en marcha en la región. En marcha en la región no hay ninguno, y me parece que en España, si no me equivoco, hay 13 o 14 en toda España, entre formación pública y centros concertados. Claro, esos centros, esos que puedes tener como máximo 25 alumnos, no van a resolver el problema, evidentemente. Es decir, y otra cosa es que lo que sí ayudaría a resolver el problema es que haya subvenciones que ya se están dando en algunas comunidades autónomas para la obtención del permiso de conducir profesional, pero no complicarnos la vida, dar al alumno que se matricule en una autoescuela y obtenga el permiso de conducir, pues que se le subvencione con X cantidad. Son caros los permisos de conducir, la obtención del permiso de conducir de camión y autobús, no son baratos, pero no son inasumibles tampoco. Es decir, lo que sería absurdo, por ejemplo, es lo que pretende ahora mismo el Ministerio, que es dar una subvención de 2.000 euros a los alumnos que salgan de los centros de formación profesional con ese ciclo. Y nosotros nos preguntamos, ¿para qué? Si un alumno que ha hecho ese ciclo debe de salir sabiendo conducir perfectamente, ¿para qué le das 2.000 euros? No tiene sentido, es decir, no saben lo que están haciendo. No tienen ni idea de lo que están haciendo. Entonces, bueno, aquí lo que necesitamos es realmente decisiones que resuelvan problemas y no sé, fuegos de artificio que no valen para nada.
Sí. Comparando los datos he visto ahora mismo, hay reducción del número de empresas, de vehículos también, respecto al año pasado. Sí. Porque este problema se puede achacar al problema de falta de conductores, la rentabilidad es un... Bueno, hay sobre todo mira, tenemos un ejemplo en las empresas nuestras. Nosotros no somos capaces de incrementar el volumen de asociados. Tenemos una especie de portillo en que, como dice en Mota, las que entran por las que salen. Todos los años se adhieren a la federación un número de empresas, pero prácticamente salen las mismas. Y las que salen, que nosotros lo tenemos analizado, son fundamentalmente por cese en la actividad. Es decir, hay gente que ya no puede aguantar más y decide cerrar su empresa o vender su vehículo. No hay, en las empresas pequeñas, no hay sucesores tampoco. Antes el hijo del empresario era uno más en la empresa, un conductor más, y era el que al final se hacía cargo de la empresa. Ahora eso cada vez es más raro. Ahora el propio transportista pequeño o mediano lo que quiere es que su hijo tenga una carrera universitaria o que tenga un grado de FP, pero que no se dedique a esto. Porque se sufre mucho y no compensa la profesión en estos momentos para llevarla adelante. Entonces nos estamos encontrando con que empresas pequeñas y medianas desaparecen porque no tienen sucesión en la empresa. Y el empresario, cuando se jubila, baja la persiana y se acabó. Eso es lo que nos están diciendo los flujos de afiliación que existen ahora mismo en la casa, a los que nosotros seguimos. O sea, preguntamos, oye, ¿por qué has dejado de pertenecer a la federación? Y efectivamente es porque han cesado la actividad. Y es algo que lo podemos comprobar porque nos vamos al registro de empresas y efectivamente se han dado de baja. Entonces, es una llamada de atención porque las pequeñas empresas cada vez tienen menos posibilidades de ir para adelante, y lo que decía nuestro presidente, sería muy interesante. Estamos viendo cómo se nos están yendo de Murcia las principales empresas, las están comprando, han comprado las más grandes y siguen haciéndolo. Nos estamos quedando sin un transporte autóctono potente. Se van a quedar aquí las pequeñas empresas, las medianas y los autónomos, y no son competitivos. ¿Por qué una empresa grande, que ya es grande, decide hacerse más grande? Porque realmente las necesidades que tienen ahora mismo en el mercado son otras. Ahora mismo los clientes son muy potentes, tanto los industriales como la comercialización, como los distribuidores, son grandes compañías que requieren muchos servicios y de servicios diferentes. Servicios que no le puede dar una flota que tenga 200 camiones. Y lo estamos viendo en toda España. Está habiendo fusiones en todos los sectores en todos los subsectores de actividad. Me da igual que sean los frigos, que sean en la carga general o que sean las cisternas. Estamos viendo cómo las compañías más grandes de transporte están creciendo todavía más. Eso significa que todos los demás, el futuro de los demás está en una situación complicada y que se debe de favorecer, como decía Pedro, la fusión, la concentración de empresas con incentivos que permitan ese agrupamiento y que volvamos a tener un sector con músculo suficiente para poder hacer frente a las necesidades que se tienen. ¿Cuáles son las empresas murcianas que han comprado? Esas grandes, ¿hay algunas conocidas que se hayan comprado? Sí, que hayan comprado, que se hayan agrupado con las... Hombre, hay pues las más importantes, ¿no? Transportes Fuentes, ahora es Lineage, la ha comprado una americana, no en la totalidad, porque la familia Fuentes todavía tiene una participación, pero una participación minoritaria. Capitrans la ha comprado una empresa española, en este caso, que es OnTime, que debe ser ya la empresa más grande de España. Han comprado empresas más pequeñas, han comprado Transporte Filardi, han comprado muchas más, han comprado 6 o 7, incluso de otros sectores. Transportes Ayuso, lo que era Euconsa, que es una empresa de contenedores, la ha comprado una empresa marítima. En fin, ahí está habiendo un movimiento muy grande de compras de empresas, y sobre todo las grandes. Las grandes son las que están sufriendo. Bueno, el Mosca, me he dejado el Mosca también, que la ha comprado
logista. Es decir, hay muchos movimientos de compras de empresas. ¿Y puede la federación promover que se junten esos pequeños de alguna manera, no sé, con asesoramiento? O supongo que lo han intentado por la caja que por el presidente. Claro, pero hacen falta incentivos económicos, de alguna manera. Hay que ver o hacer ver al autónomo que tiene una compensación, que no solamente le va a costar el dinero, que no solamente le va a costar perder su identidad como empresa, sino que va a tener una compensación. Y esa compensación y esa ayuda, haciendo más fácil esa fusión entre empresas, es lo que se necesita. Hubo un tiempo, no sé, hace 30 años, que este país formuló medidas para eso, pero fueron medidas que duraron muy poco tiempo y aunque tuvieron su éxito, luego los gobiernos siguientes no fueron capaces de poner ese presupuesto que había para eso o aumentar lo que era lo que realmente hacía falta, aumentar ese presupuesto para que más pequeñas empresas se fusionaran y llegaran a crear empresas que tuvieran un potencial de contratar ante las grandes empresas, de contratar y tratar de buscar esa rentabilidad que tanta falta hace. Pero no existe esa gana de hacer. Las ayudas podían ser desde ayudas fiscales, incentivos fiscales, ayudas a la adquisición de terrenos, por ejemplo, para montar los aparcamientos y zonas logísticas, ayudas a la contratación de personal técnico para dirigir esas empresas, es decir, subvencionar en parte el sueldo del director de la empresa que vaya a hacerse cargo de esa dirección. Es que es más difícil en las empresas pequeñas el que se unan porque hay una serie de inconvenientes importantes, ¿no? Normalmente no, son empresas familiares en las que dentro de la empresa hay más de una persona de la familia que trabaja. Si se hace una concentración de empresas, una fusión de empresas, pues quizás haya que prescindir de alguna persona y eso a la gente le echa para atrás, porque es un problema, ¿no? Que tengas ahí tu cuñado o tu primo y que no puede haber 6 jefes de tráfico, ¿no? Tienes que tener 2. Pero bueno, de alguien hay que prescindir. Si esos inconvenientes no se palían con ciertos incentivos, que realmente el que tome la decisión diga, no, esto nos conviene, va a ser muy difícil. Pero no se ha liado nadie la manta a la cabeza. Nosotros lo del año pasado lo pedimos al gobierno regional, se está pidiendo a nivel nacional, sabemos que es algo que no es fácil, pero que si no se hace, pues bueno, pues al final terminará el sector pues, con autónomos que presten servicio, autónomos y pequeñas y medianas empresas que trabajen para grandes empresas de transporte. Pero realmente el músculo de nuestras empresas habrá desaparecido. Solo de la región de Murcia, hablaba que también se ha pedido a nivel nacional. Sí, que aunque el peso que tenga... Sí, a nivel nacional está pasando lo mismo. No en el sector frigorífico, porque aquí somos los más importantes, pero me da igual. En los sectores industriales, donde, yo sé, en las compañías que atienden la industria, ya sea de automoción, hay una empresa en Albacete que se está haciendo enorme, que es Pañalón, con el tema de las cisternas alimentarias. Ha comprado varias empresas importantes, ha comprado Félix no hace mucho, ahora ha comprado Transportes Lara. Están viendo que para ser rentables y competitivos hay que coger un volumen y poder aprovechar las sinergias de unas empresas y otras. ¿Y cómo se está haciendo? En muchos casos son fusiones de empresas, en otras son absorciones, en fin, ya depende de la situación de cada uno, ¿no? Pero eso se está produciendo en toda España, en unos sectores y en otros, pero estamos viendo que esa es la línea. Los problemas de aparcamiento, de lo que dice, las zonas seguras, se dan también en toda Europa, porque comentaba, sí. Y no hay
nadie que se ponga a trabajar seriamente en eso, ¿no? De los gobiernos, de la propia Unión Europea. Ahora mismo hay una línea incluso de subvenciones para invertir en centros de transporte o en áreas de servicios seguras y protegidas. Existe una línea que incluso puede llegar a subvencionar hasta el 50% de la inversión en función de la intensidad media de vehículos que circulen por esa autovía o por esa zona. Sí existen ayudas de la Unión Europea. Son difíciles de conseguir, complejas, porque tienes que presentar proyectos que además tienen que cumplir una serie de requisitos importantes, y las inversiones son importantes, no son fáciles. Hay una cosa que es buena, y es que la calificación de los terrenos no va a ser un inconveniente a la hora de construir esas áreas de servicios seguras y protegidas, que normalmente tienen que estar en terrenos rústicos. Entonces, el que sea un terreno rústico no va a impedir que se construyan esas estaciones. No lo van a recalificar, ese terreno seguirá siendo rústico, pero siempre que cumpla ese cometido van a autorizar el que se establezcan allí. Es decir, no va a haber plusvalías por la inversión en esos terrenos, pero va a haber una facilidad. Es decir, hay dos líneas, esa que digo y la de las ayudas económicas. Y luego los inversores, los centros tienen que cumplir una serie de requisitos en función de los servicios que se ofrezcan. Y también en función de los servicios que ofrezcan, pues el volumen de las ayudas es mayor o menor. Es decir, si están clasificados desde la categoría platino a la categoría bronce, en función de los servicios. Cuanto más servicios, desde tener hostelería, por ejemplo, la seguridad es indispensable. Es decir, lo primero que tienen que ser es seguros. Si son seguros, si cumplen los requisitos que se establece la Unión Europea, si solamente son seguros, si se cumplen esos requisitos y unas atenciones mínimas a las tripulaciones, pues son categoría bronce, y de ahí van subiendo hacia arriba. Entonces, eso está en marcha, pero no se hace en 24 horas. Pero hay iniciativas privadas, me parece, alguna empresa aquí en Murcia sí ha creado su propia red de estaciones, ¿no? Aquí lo que hay es un aparcamiento que estará allí, situado. Los micrófonos, era por... que no eran los micrófonos. Bueno, por la pregunta que hacías tú, para que te hagas una idea o hagáis una idea, en Francia es donde nuestros conductores están sufriendo más robos y más que en España incluso. Para nosotros entrar en Francia se ha convertido ya en un problema para nuestros conductores, que en teoría es un país mucho más adelantado que nosotros y es un país que tenía que ser distinto a ese tema, ¿no? Y en cuanto a los centros, no sé si estás preguntando por el centro intermodal que va no, ahí. Me parece que alguna empresa, además creo que recibió un premio con el Día de la Mujer, la iniciativa de... En este momento... Para gasolineras seguras, y me hablaron, creo que me comentaron que ya existía, que tenían ellos... Andamur. Exactamente. Sí, bueno, pero que... Pero eso no es allí, la inversión no es aquí. No, ya sé que no es en la región. La inversión es en la Junquera. Fuera, sí. En la Junquera, y no tenían algunas, o pactado algún tipo de acuerdo, que me comentaron algo así, pero por iniciativa privada, entiendo de ellos. Exactamente, pero solamente es, como bien decís, en la Junquera, porque el tráfico de la Junquera no tiene nada que ver con el tráfico de otro punto de España, ¿no? Aquello es inmenso, ¿no? Ahí todo lo que se haga es necesario y todo lo que se haga es rentable, pero rentable desde el día siguiente, ¿no? En Murcia, pues de momento no hay ningún centro que cumpla. Nosotros en la estación de Molina pretendemos que sea uno de estos aparcamientos, pero no cumple en este momento todos los requisitos que hacen falta para un centro de este tipo, ¿no? Y para que obtenga la ayuda de ese 50% que hablaba don Manuel, ¿no? Porque cuando se empieza un centro, todo el mundo quiere ir a una subvención del 50%, cumpliendo con todos los requisitos que exija ese 50%, pero no se hace y se invierte en un centro de este tipo para llegar a un 20% o para hacerlo de aquella manera, ¿no? Es algo que habrá que mirar y habrá que ver, pero que como incide en muchísimas cosas,
primero que esté el inversor, después que esté en los terrenos, después que esté en el sitio adecuado para el tráfico de vehículos. Son muchas cosas las que suman para que ese centro tenga toda la ayuda. Como decía aquí, la comunidad autónoma tiene un proyecto de aparcamiento seguro y protegido en la ZAL. Pero nunca se ha desarrollado, lleva sin desarrollarse. No se ha desarrollado. Creo que ya está hasta el presupuesto hecho, pero que ha tenido que remodelarse el presupuesto porque ya no, cuando lo han ido a sacar, ya se había desfasado. Claro. Pero bueno, aquí sí va a haber en esta zona. Lo que pasa es que si es que estamos mal en todo. Si hablamos de comunicaciones, esto es un desastre. El mantenimiento de las carreteras en España, un verdadero desastre. Nosotros en Murcia nos podemos dar con un canto en los dientes porque tenemos unas carreteras bastante buenas. Pero si se viaja por Castilla-León, hay autovías que son intransitables. De la cantidad de baches y desconchones que tienen. Es tremendo. Pero aquí no llegamos nunca a terminar nada. El arco norte, el arco noroeste, ahí están poco a poco, pero claro, no se aprueban los presupuestos, pues yo no sé con qué partidas se están acudiendo, pero esto es lentísimo. Aquí, si se pone un aparcamiento ahí, nosotros no tenemos acceso a este centro, no hay acceso directo desde Alcantarilla para acá. Tenemos que salirnos en el polígono industrial oeste, ir por la paralela hasta llegar a la otra rotonda. Pues hay un proyecto aprobado desde el año 2018, aprobado el proyecto, redactado el proyecto, terminado y hasta con las partidas presupuestarias para hacer el tercer carril desde la A7 hasta la MU31, la MU31 es la que pasa por aquí, arriba, la que va a la venta de la Paloma, que nos permitiría tener acceso directo al centro de transportes y al nuevo aparcamiento. Bueno, pues ahí está, durmiendo el sueño de los justos. No se ha hecho absolutamente nada desde el 2018, con proyectos redactados, aprobados y presupuestados. Entonces, no sé quién nos está gobernando, pero desde luego no está atendiendo las necesidades ni de las empresas, ni de los ciudadanos, ni de nadie. Entonces, es tremendo. De la nota he visto que el Reino Unido ya ha ido perdiendo peso progresivamente. Entiendo, ya no sé si efecto del Brexit, pasa todo lo demás. Ha sido el efecto del Brexit, seguro. Si lo veis ahí, hay una caída importante. Y lo cierto es que se han retirado muchas empresas de transporte que uno de sus destinos era el Reino Unido, y con las dificultades que tienen, porque allí hay muchísimas dificultades. El principal problema es con los polizones. Los polizones que se suben a los camiones para entrar al Reino Unido y el transportista está absolutamente desprotegido. Y no se resuelve ese problema tampoco. Entonces hay muchas empresas que entre las dificultades de los polizones, las dificultades aduaneras que ahora se han añadido, han decidido abandonar esa ruta o ese destino. Sin embargo, hay otras empresas que han decidido apostar por el Reino Unido y les está yendo bien, porque aunque hayan bajado el volumen de toneladas, como se han ido muchos competidores, pues, y nadie quiere optar por un destino complejo, pues bueno, se están defendiendo. Aunque tienen los mismos problemas que todos los demás, ¿no? Claro. Tienen problemas polizones, tienen problemas que, como decía antes, es un tema de Francia, no lo va a resolver nadie nada que Francia, pero se están sufriendo esos problemas, que son problemas muy caros, muy difíciles de resolver y que bueno, pues... Pero efectivamente cada vez hay menos empresas que quieren hacer ese transporte, los que están pues, bueno, pues, sufriendo las consecuencias. No es que no las sufren, las siguen sufriendo, pero harán balance al final de campaña o a final de año y dirán, bueno, pues seguimos con Inglaterra o seguimos con Reino Unido. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias por vuestro desplazamiento y por aguantarnos.